de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, estamos una vez más en su programa Temas, Lemas y Dilemas, que corresponde al día miércoles 10 de agosto de 2016. Como siempre, estamos aquí, el equipo que hace o que tiene el esfuerzo de comunicar con ustedes nuestras inquietudes. Compañero Jorge Luis. Buenos días, Oscar, buenos días, David. Buenos días a todos. Compañero David. Buenos días, Miranda Oscar. Pérez. Bien, pues arranquemos esta emisión de Temas, Lemas y Dilemas en Canal Patrio, un canal, un espacio de la sociedad civil que ha permitido desde hace ya años que los y las mujeres, como ahora se dicen, que creemos en los cambios, yo les llamaría los ciudadanos activos, porque esas modas de los y las muchachitos como Fox me parece que no tienen sentido, pero bueno. Estamos aquí y vamos a dar inicio a este programa dando nuestro punto de vista. Es decir, hoy Temas, Lemas y Dilemas arranca con pues una sección que da el punto de vista sobre el acontecer de lo que consideramos muy importante en la vida nacional a través de una editorial. Muy buen David, adelante. Paso a dar lectura. Es muy importante señalar que la tendencia de la televisión con señal abierta y de paga es de contenidos altamente enajenantes e idiotizantes. Particularmente los canales de Televisa y TV Azteca pasan programas no para entretener, sino para anestesiar al público que los ve. Además que los noticieros de esas televisoras y otras desinforman y deforman la realidad que vive nuestro país, linchando y satanizando a todos aquellos grupos sociales que se organizan y luchan contra el régimen imperante en México. Canal 11 es un contrapeso a esta tendencia de la televisión comercial, porque sus programas tienen contenido cultural y los noticieros son más objetivos. Por eso, es incongruente que en programas de análisis, como Primer Plano, haya analistas como la señora Amparo Casar, que más bien parece vocera de la Presidencia de la República o de la clase empresarial, quien en el programa del 1 de agosto del 2016 hizo afirmaciones inexactas, calumniando a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que citamos textualmente, tomada de la versión escenográfica de Primer Plano, algo que dijo al respecto. Cito textualmente: adicionalmente a eso, dice la señora Amparo Casar, han llamado también los empresarios a un paro, no a un paro nacional, pero un paro en la ciudad de Oaxaca, en donde amenazan con cerrar todo ese conjunto de comercios en la zona central de este estado y algunas otras ciudades también en protesta. Desde luego son cierres de comercio pacíficos, no van a tomar calles ni mucho menos, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? Creo, dice Amparo Casar, continúa, que es una legítima demanda de los empresarios el poder tener la certeza de poder trabajar, de poder invertir su dinero y que éste esté dentro de lo que marcan las leyes, pues pueden prosperar. Sigue la cita: porque si lo vemos ya a lo largo del sexenio, desde luego, nos podríamos ir para atrás, porque los problemas con la coordinadora vienen de muy atrás, desde el primer día de gobierno de Enrique Peña Nieto. Han persistido los bloqueos, las manifestaciones, y sabemos, se ha comprobado, que el gobierno ha seguido dando dinero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las negociaciones educativas. Y hay un temor extra, es echar para atrás la reforma educativa. Tanto que hoy ya no se habla de la reforma educativa, sino más bien de un nuevo modelo educativo. Ahí cierra la cita textual. Hasta aquí la cita textual. Si la señora Amparo Casar y algunos intelectuales consideran que es legítima la demanda de los empresarios de poder trabajar e invertir su dinero, les preguntaríamos, ¿por qué no dicen también que la clase empresarial ha sido beneficiada eximiéndole, por ejemplo,
por parte del titular del Poder Ejecutivo y del Senado de la República de la llamada Ley 3 de 3. ¿Qué ha dicho Amparo Casar y los intelectuales que la secundan? De los beneficios que han tenido los empresarios con la contrarreforma laboral, con la cual hoy pueden correr con mucha facilidad a los trabajadores o subcontratarlos sin ninguna prestación y sin seguridad social, con míseros salarios a través del outsourcing. O la casta de empresarios que se ha formado en México a raíz de la privatización de más de 1,000 empresas y organismos públicos, llevados a cabo por el gobierno, y que les ha permitido a las familias Slim, Salinas Pliego, Azcárraga, Larrea Mota, etc., aparecer en la lista de Forbes, es decir, entre los hombres más ricos del planeta. ¿Son o no los empresarios los únicos beneficiados en este régimen? ¿Y que en los hechos son quienes gobiernan nuestro país? ¿Y qué ha dicho al respecto Amparo Casar y los intelectuales de su talla? Absolutamente nada. Y lo peor es que se afirme que el gobierno ha seguido dando dinero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las negociaciones educativas. Con respecto a esto, ella tiene la carga de la prueba. La señora Casar tiene que demostrar y tiene que saber, si no que se documente, que quien afirma en este país está obligado a probar. Sabemos que el Canal 11 advierte al público que las afirmaciones realizadas durante sus programas es responsabilidad de quienes las emiten. Sin embargo, quien realiza análisis o da información en los medios de comunicación está obligado a ser objetivo y no debe deformar la realidad, tal y como lo establece el artículo 6 de nuestra Constitución Política Mexicana. Amparo Casar tiene todo el derecho a tener una orientación política de derecha, como lo demuestra en cada programa del Canal 11. A lo que no tiene derecho es a deformar la realidad diciendo ese tipo de mentiras y calumnias, porque lo que hace es rebajar un excelente programa como es el análisis de primer plano, poniéndolo al nivel de la televisión comercial. Bien haría el Canal 11 en sustituirla por una voz ciudadana que dé opiniones objetivas y que represente el sentir popular sobre los distintos temas nacionales que aborda primer plano. Eso es la editorial, compañeros Oscar y Jorge. Bien, pues les invitamos a que lo reflexionen. Vamos a un corte. Saludos al compañero Hugo. Muy buenos días. Vamos a un corte y de regreso analizaremos parte de lo que se ha hecho aquí y otras noticias que son evidentemente muy importantes. Vamos pues a este corte. Adelante. La desigualdad es una creación humana. Es producto de las instituciones económicas, políticas y sociales que hemos diseñado los hombres. Esto, en teoría, es una buena noticia, porque así como la creamos, por medio de políticas públicas la podemos revertir. En las últimas semanas, en INCO, hemos estado analizando la relación entre desigualdad y corrupción, y hemos encontrado que entre más desigual es un país democrático, mayor es la probabilidad de que prevalezca la corrupción. México es un caso excepcional al respecto, ya que ocupa el lugar 103 de 175 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional y además es el segundo país más desigual de la OECD. ¿Por qué se da esta relación entre desigualdad y corrupción? El estudio publicado por Oxfam en semanas pasadas nos arroja datos que nos ayudan a contestar esta pregunta. En primer lugar, nos dice que el 1% de los mexicanos más ricos acumula el 21% del ingreso. Y por el lado de la riqueza tenemos que el 10% de los más ricos administra el 64.4% de toda la riqueza de la nación. Por otro lado, mientras en el mundo disminuyó ligeramente la cantidad de ricos en el periodo del 2007 al 2013, vemos que en México esta cantidad aumentó en 32%. Y no solo eso, sino que en los últimos 15 años la riqueza de los 16 multimillonarios mexicanos se quintuplicó. A la luz de estos datos, uno de los problemas principales que surge es que al concentrarse la riqueza en tan pocas manos, esto facilita que las élites capturen el proceso político y logren que las políticas públicas sean diseñadas a su favor. Por el otro lado, es difícil que una gran cantidad de pobres logre que su voz sea escuchada y que las políticas públicas, por tanto, reflejen sus necesidades. Todo esto lo que nos lleva es a perpetuar la desigualdad. Solucionar la desigualdad, si bien no es una tarea fácil, no es imposible.
Si nos enfocamos en sus causas de raíz, la pobreza, la corrupción, la captura política, es posible atacarla y que ésta empiece a reducirse. Principalmente enfocarnos en tener una política fiscal más progresiva, cambiar el enfoque de los programas del gasto social, asegurarnos que hay rendición de cuentas y evitar la captura política que hoy vemos presente en nuestra sociedad. Bien, pues estamos de regreso y nos parece que lo que hemos expresado en la editorial de Temas, Lemas y Dilemas nos arroja mínimamente 3 cuestiones, ¿no? Es evidente que las televisoras, los medios masivos de comunicación, para ser claros, ya sean electrónicos, vía televisión, vía radio, y ahora las plataformas, las nuevas plataformas que tratan de arrebatar precisamente esos espacios, estos espacios en la internet, que son espacios construidos por la sociedad civil, por los ciudadanos progresistas, por la gente que desea un cambio radical por la vía pacífica. Está muy claro, reitero, que están siendo y son objeto de utilización, son la herramienta que tienen o con la que cuentan los poderosos del país, así llamados. Pero evidentemente no tan solo es una herramienta que actúa por sí misma, sino actúa en función de un despojo más. Habrá que recordar que tanto radio como televisión operan bajo el sistema de concesiones, es decir, la nación, no el gobierno, no el Estado, sino la nación es la dueña del espacio aéreo y en este caso radioeléctrico, que debe corresponder y ser sobre todo el punto central, que no se nos olvide a los mexicanos, porque a los empresarios no se les olvida, sino que saben de la falta de memoria, o la falta de memoria de mucha gente, y por ello hacen de esos medios su propiedad, cuando en realidad solo están concesionados, es decir, les son prestados las formas de hacerlo. Y lo utilizan precisamente como un medio de dominación para generar toda una cultura que les permita vivir en el saqueo, que les permita vivir en la expoliación extrema tanto de la clase trabajadora como del abuso que sobre la población se da en los medios de comunicación, educando, supliendo. Y ahí Aurelio Nuño y toda esa caterva de gentes insignificantes evidentemente están felices que el modelo educativo se llamara La Rosa de Guadalupe. Y está muy claro que Peña Nieto sería un enorme baluarte con su mujer, la gaviota, que pues no para de recibir obsequios, que no para de dejarnos entrever que esa figurita todavía sigue cobrando. Yo quiero suponer de la manera más respetuosa que solo por la figura y ninguna acción física derivada con la figurita, pero bueno, eso lo tocaremos más adelante. Entonces, todo ello, que son mecanismos de control de una clase dominante, de una oligarquía, crea impunidad, crea una riqueza extrema, una concentración de riqueza, como lo acabamos de ver en el documento fílmico que les presentamos, en donde es imposible de aceptar que el 10% de la población en México, ese 10% tenga más del 60% de los valores que hay en el país, o que un 1% de ese 10% tenga el 43% de la riqueza. Eso nos habla ya de un segundo grado, es decir, hay una élite, la oligarquía, que no son más allá, decían antes 300 familias, no, se equivocan. Los de Forbes, ¿no? Sí, no va más allá de un puñado de nativos de este país que concentran la riqueza del 43% de los mexicanos. Son 12 familias, según la lista de Forbes. 12 familias. Mexicanas. Bien, y por otro lado, pues está en confrontación permanente en este país la historia. La historia. Y a ello nosotros decimos que no puede ser posible que estemos y continuemos de la misma forma en que estábamos hace 200 años. Es decir,
los poderes reales salen de la oscuridad, como hemos dicho. Al igual que durante el siglo XIX, México se encuentra nuevamente en disputa. Los poderes fácticos y el pueblo, y en medio de esta disputa, se encuentran algunos conceptos. Y como es de suponer, los resultados de esos conceptos, de esas disputas del siglo XIX, que hoy tenemos en la práctica en pleno siglo XXI. Y les proponemos para su análisis, dentro de la línea de comentarios que vamos a hacer, que veamos toda esta línea del tiempo a partir de dos eventos de carácter político. Uno que sería el punto de arranque 1857 con la, digamos formalmente, la primera constitución de carácter federal, generalmente aceptada, y la otra 1917 con la constitución promulgada después de la Revolución Armada de 1910. Obviamente los resultados que tenemos de estos dos eventos en el siglo XXI es lo que nos debe dar la perspectiva desde el punto de vista constitucional, y yo me permito sugerirles que partamos de un concepto que tiene Ferdinand Lasalle. Para Ferdinand Lasalle, quien fue un abogado y político polaco, nacido en 1825 y muerto en 1864, es decir, en un periodo en donde las ideas fueron el eje central, no tan solo que consolidaron y dieron una cara o varias posibilidades a México, sino al mundo. Contemporáneo de Carlos Marx. Exactamente. Señala, en torno a esta perspectiva que les proponemos verla desde el punto de vista jurídico constitucional, que es la que nos daría el eje central, el eje rector, para afirmar, bueno, lo que acabamos de decir. En la Constitución, en el artículo 27 constitucional, nos vamos a referir al originario de 1917, dejaba con toda claridad, una claridad meridiana, que los recursos naturales de la nación son propiedad, evidentemente, de la nación. Entre ellos, estábamos hablando del petróleo, de la electricidad, del espacio radioeléctrico y otros muchos más. ¿Sí? Entonces veamos cómo esa percepción que de las leyes se pasa a la vida consuetudinaria tiene una enorme distancia. Y Ferdinand nos propone que lo que es realmente determinante dentro del concepto de una constitución es la dinámica que él llama o denomina los reales factores del poder al interior de un país. ¿Y qué son estos? La suma de todos ellos, o mejor dicho, el equilibrio que alcancen estos, es lo que definirá en sí misma la verdadera constitucional. ¿Y cuáles son estos poderes? Estos poderes reales, que más adelante él llama poderes fácticos. Bueno, en primera instancia tenemos al ejército, la iglesia, los banqueros, la oligarquía, la burguesía, y en todo caso, si el pueblo está organizado y tiene voz y presencia, el pueblo. De tal suerte que dice Ferdinand, las constituciones son la fiel expresión de la dinámica fáctica, dinámica es decir, el movimiento fáctico de estos poderes internos. De esta manera nos señala que las constituciones escritas, cuando no se corresponden con los factores reales de poder de la sociedad organizada, cuando no son más que lo que él llamaba una hoja de papel, se hallan y tienen necesariamente que hallarse irremisiblemente a merced de la supremacía de estos factores de poder organizado, condenada sin remedio a ser arrollada por ellos. Así, de acuerdo al criterio utilizado por Lasalle, podríamos calificar a las constituciones como constituciones reales, que serían aquellas que dan bien la expresión de los factores y a las que, a su juicio, no solo son hojas de papel destinadas a desaparecer, o lo que es peor, obviarlas, pasándolas por alto como si no existieran. Bueno, pues yo creo que el caso de México es ejemplífico de esto que Ferdinand Lasalle dio, líneas generales, líneas más, en una conferencia en el año de 1857 me parece, y en donde, bueno, pues si nosotros revisamos rápidamente, en México, por ejemplo, el ejército, en 1857, el ejército, digamos, juarista, el ejército de los liberales, había logrado despojar, quitarle, arrebatarle definitivamente el poder a la iglesia
y claro, también crear el germen primitivo de la burguesía, de la explotación burguesa, cuando a través de las leyes de reforma, que sobre todo son las leyes de Comonfort, que más adelante hace suyas Juárez y las plantean excelentemente bien para decir que hay una separación entre la iglesia y el Estado. Entonces, ese es el primer golpe que se le da a la oligarquía, a la burguesía, pero también ¿a quién? A la iglesia. Y está muy claro que en ese momento los banqueros en México no estaban representados, sino eran los banqueros extranjeros, que al sentir ese golpe, pues evidentemente ya sabemos cómo reaccionan, una intervención. De ese México convulso del siglo XIX, la población, aun cuando presente, era una presencia, como diríamos hoy, virtual, encabezada o representada por Juárez y su equipo, Comonfort y toda esta serie de pensadores, todos los liberales del siglo XIX, que fueron los grandes hombres de la nación. En ellos recaía la responsabilidad de orientar, de guiar y de representar a un pueblo necesitado, hambriado, tanto de hambre como de justicia. Diría alguien en un discurso que dicen que le costó la vida, tenían hambre de justicia, pero en realidad sabemos que esa justicia no llegó y jamás ha sido o fue presente entre 1857 y 1917, producto de ello, pues el levantamiento armado de 1917. Pero quiero dejar en claro, en esa Constitución de 1857 se ven reflejados el ejército, la iglesia, la oligarquía y el pueblo. Digamos que era una especie como de balance primitivo, era una propuesta para equilibrar lo que a lo largo de los pocos años, pero que habían sido muy dolorosos para la construcción del país, en donde ya habíamos perdido la mitad del territorio, en donde teníamos una economía totalmente devastada, en donde no se había logrado todavía la unidad interna del país. Y así llegamos a 1917, ¿no? Aunque ahí quiero hacer una observación, una opinión muy rápida. Me parece que incluso en esa Constitución de 1857, aunque la historia oficial lo niega, el clero tuvo todavía fuerza política. No, claro, es determinante. Porque incluso se establece en esa Constitución que la única religión que debe tener el pueblo mexicano es la católica, apostólica y romana. Es decir, eso refleja a un Estado que algunos constitucionalistas como Patricia Galeana le llaman el Estado confesional. El Estado confesional y va más allá. Claro. Porque ese Estado confesional no es producto, digamos, de las luchas o de la fuerza interna de una iglesia católica que, si bien es cierto, fue impuesta desde la colonia, pero que tenía más bien ese poder erigido desde el Vaticano. Sí. Ahí había una intervención directa, ¿no? Porque era una intervención directa del Vaticano, la que presionó para esos fines. Entonces, de tal manera que en 1857 estos poderes fácticos, aquellos a los que se refiere Ferdinand, allí estaban. Evidentemente, volvieron a ser letra muerta algunos preceptos que, curiosamente, protegían o daban garantías al pueblo. Las demás se desarrollaron con perfecta normalidad. La iglesia siguió gozando, digamos, con las limitaciones de no ser la titular y real propietaria de bienes, muebles, inmuebles y una serie de terrenos y propiedades. Pero, digamos, como a nivel de comodato, seguían explotándolas. Es decir, la iglesia requería un medio para que fueran la grey de su religión y le aportara el diezmo. Es decir, que les diera su ingreso. Y ahí estaban, ¿no? Entonces, de esa manera, pues nosotros vemos que el ejército seguía apoyando, en este caso, bueno, Juárez reconstruye la república, la iglesia sigue funcionando, los banqueros empiezan a surgir como una clase muy novedosa en México y empieza a definirse una oligarquía que trae sus orígenes desde los españoles, después los criollitos y algún mestizo que posteriormente pasa a formar parte de esos grupos dominantes, pero el pueblo rezagado. Y ese es el escenario de 1917, en donde hasta que sucede el hecho de la Revolución Mexicana, una revolución burguesa, acaudillada por unas cuantas familias, y se trasciende que, financiada por los Rockefeller desde Estados Unidos, puesto que ya el señor Porfirio Díaz no le servía para un cacahuate, de tal manera que empieza un recambio político. Y este recambio político, después de una lucha armada con el pueblo, ahí sí, más participativo y consciente. Una parte, ¿no, Oscar? Así es. Porque me parece que la clase obrera no se vio representada
en la Revolución Es el Mexicana. sector agrario, ¿no? Es el sector agrario. México era un país rural. Y recordemos algo que pues, yo pongo a debate porque la visión romántica, también regresando un poquito al 57, es que fue una revolución en contra del clero y de los conservadores. No. Pero también fue una parte, pero la otra parte es que también crea las condiciones para el desarrollo del capitalismo. Simplemente yo invito a que revisen la ley Lerdo, en donde se establece la llamada ley de manos muertas y no solamente se expropian los terrenos que no se trabajaban del clero, sino se expropian fincas rurales y todos los terrenos y tierras que tenían tanto comunidades indígenas como pueblos enteros. Y esa gente pasa a ser el inicio del proletariado mexicano que se viene a las ciudades porque le despojaron de su tierra y entonces... de su forma de vivir. De su forma de vivir y tiene que venir a trabajar a la ciudad. Están puestos como ejército y sujetos de la explotación capitalista. Así es, y no se ven representados por ninguna fuerza real, como lo mencionas en la Revolución de 1917, porque el desarrollo político de la clase obrera, a diferencia de una revolución contemporánea, que por más que quieran ocultar, va a cumplir 100 años, la revolución soviética, a diferencia de la mexicana, ahí sí se ve representado con un partido político, con todos los errores que quiera decir, que los bolcheviques representan a la clase obrera rusa. En cambio en México, los Flores Magón, que digamos fueron los más representativos, desgraciadamente se la pasaron en la cárcel, y Zapata y Villa, bueno, no tenían esa visión, eran gente impecable, pero que no representaban los intereses de la clase obrera, sí los intereses de millones de campesinos e indígenas en este país. Por eso me parece que ahí el pueblo tampoco tuvo una representación íntegra. Claro. Entonces hasta aquí dejamos en claro pues que estos dos momentos dan pauta para que establezcamos que el devenir del siglo XXI tiene estructuralmente un enorme peso sobre lo que entendemos como constitución y los preceptos de orden legal que tendrían que regir a una nación. Pero vayamos a un corte musical. Bien, nos informan que todavía tenemos tiempo, que nuestros patrocinadores no son tan rigurosos, no es cierto. Entonces, de tal manera que hoy podemos señalar precisamente que bajo esos conceptos, estos poderes fácticos, ¿qué representan en el siglo XXI? Bien, pues simple y sencillamente, si nosotros vemos las Fuerzas Armadas, el ejército que hoy, si ustedes consultan bases de datos, no hay un número exacto o fiel o cercano o creíble para saber cuál es el número de efectivos del ejército y la Armada de México. Pero sí sabemos, por ejemplo, que el ejército se les asignaron para este ejercicio fiscal 89 mil millones de pesos para su mantenimiento. 89 mil millones de pesos. Muy superior a lo que se dio para educación, sí, por ejemplo. Y ahí y está muy claro que la función del ejército, dicen, es para combatir a la delincuencia organizada. Ese es un punto y aparte que trataremos porque es un tema tan grande en un programa especial. Pero ustedes se imaginan... Eso no establece la Constitución. Que precisamente... Ni la ley orgánica okay. del ejército. Imagínense claro. Ustedes que si Correcto. nosotros regresamos a ese precepto legal que es la Constitución, como lo señala Jorge Luis, el ejército y las fuerzas la Marina no fueron ni están creadas ni reguladas en la Constitución para el combate de tal o cual grupo delincuencial. Pero lo que sí está muy claro y dejan sentir, obviamente, al mexicano que se despoje de la idea de ir a verlos marchar el día 16 en sus trajes estos vistosos, que se den cuenta precisamente que son la cara violenta del gobierno del Estado mexicano, es decir, del Estado mexicano. Cualquier brote de violencia, ahí están los militares para reprimirlo. Sí, ahí muestra el gobierno sus músculos carcomidos. Exactamente. ¿No? Y está muy claro que, por ejemplo, han tratado de maquillar, de suavizar esa idea y además esa violación flagrante a la Constitución. Y han creado organismos o instituciones, difícilmente le llamaría instituciones respetables, pero instituciones también de seguridad, pero emanadas del ejército. Todos sabemos que la Policía Federal creada por Calderón fue con 10,000 elementos del ejército.
Y todos sabemos que este nuevo engendro de la gendarmería, que fueron los responsables directos de los asesinatos de Nochistlán, son creados, en Tlatlaya fue el ejército de manera directa, ¿no? Así fue el ejército ahí directo. La gendarmería también proviene de las Fuerzas Armadas, es decir, hoy tenemos una militarización en el país terrible. Está claro pues que el gobierno se sostiene por la fuerza del ejército y sus policías militarizadas. Así es. ¿Sí? Y es ahí un poder de facto, Sí, es un facto, poder real que no está representado como él quisiera en la Constitución, no está regulado, porque está supeditado el ejército a su actuación al Ejecutivo Federal, quien es nombrado su jefe nato. Entonces, por ahí, este es un poder real que está en la Constitución, pero va por más y hoy presiona para que se modifique lo correspondiente. Y luego tenemos el otro poder, la Iglesia. La Iglesia está representada plenamente y ha logrado modificaciones a partir del gobierno de Salinas que le permiten hoy a los curas, digo, a mí no me interesa cuidarle la honra a Peña Nieto si es gay o no es gay, muy sus preferencias. Y tal vez por eso la señora recibe obsequios de 88 millones de Azcarra Gallán, probablemente por eso el constructor de IGA pues le regale a la esposa de Peña Nieto una casa, probablemente su vecino allá en Miami, por eso a la señora al verla le regale o le pague los impuestos por $29,000. Pero bueno, finalmente a lo que me quiero referir es que la Iglesia ha sido y es un poder real desde, pues digamos, la colonia en México y a través del desarrollo de su historia, con diferentes niveles y profundidades, pero no ha dejado de ser un poder real dentro de la sociedad, que apoya y que consolida al gobierno. Y aun cuando tenga discrepancias hoy con Peña Nieto, porque si Peña Nieto es gay o no es gay o es bisexual, y por eso es que apoya las bodas o no, y todo este asunto de darle derechos a la comunidad lésbico, gay o a todas las personas que tienen una orientación sexual distinta a la de la generalidad, bueno, pues eso lo tiene confrontado con la Iglesia. Incluso han llegado a declarar que desde calles no había una confrontación tal con el Estado y con el gobierno. Me parece una exageración, pero bueno, ¿no? Sí, y además una hipocresía de la Iglesia, porque si realmente estuvieran en contra de los homosexuales, deberían de empezar por sus curas pederastas, que son homosexuales, y que además han incurrido en nuestro país particularmente en miles de casos de abusos de menores. Entonces, la Iglesia debía empezar por ahí, y no digo la Iglesia nada más refiriéndome a los arzobispos mexicanos, desde Juan Pablo Pablo II y el señor que está ahorita, que cuando vino a México no fue capaz, por más que lo quieran pintar como la gran cosa, no fue capaz de tocar para nada el tema aquí en México de la pederastia. Entonces, Oscar y Jorge, se me hace una actitud hipócrita, de doble moral, el hecho de que estén planteando el tema del homosexualismo, cuando ellos tienen ahí criminales, verdaderos criminales, como lo describió en su momento Carmen Aristegui, en el caso más significativo que fue el de Marcial Maciel. Sí, y está muy claro que el siguiente grupo, por ejemplo, los banqueros, hoy la banca extranjera y la nativa, pues gozan de todos los privilegios y las representaciones de la garantía constitucional. Claro. Se han modificado un conjunto de normas, de preceptos que hoy le dan la posibilidad a los bancos de embargar, de precautoriamente limitarte, en fin, están cada día más mexicanos en manos de la banca. También está representada como un poder fáctico en la Constitución la oligarquía. ¿Y a quién nos referimos en la oligarquía? Bueno, la oligarquía no es lo mismo que la burguesía. La oligarquía evidentemente nos estamos refiriendo a ese 1%, a esas 12 gentes, o un poquito más, que posee el 43% de las riquezas del país. Ese 1% que concentra el 23% del ingreso. A ellos nos estamos refiriendo, porque la burguesía, según datos del INEGI, la constituyen en México 145,000 millonarios. Hay 145,000 mexicanos que tienen millones. Y hay alrededor de 2,540 multimillonarios, que estos a su vez suman un capital de 736,000 millones de dólares. Y luego, evidentemente, aquí vemos lo que dijimos al principio de este programa,
en donde que, al igual que en el siglo XIX, México se encuentra nuevamente en disputa los poderes fácticos y el pueblo. Y en medio, estas normas constitucionales, la del 57 con todo lo que deriva de ello, con el poder que ya vimos que sigue teniendo la Iglesia y la oligarquía. Entonces, vamos a hacer un detalle alrededor de esto y otras noticias una vez que pase este corte musical. Espero que sea de su agrado. Esperamos que sea de su agrado. Ya les va acá. El pueblo son 55. De
has de querer, te debes apresurar. Se va a acabar el mundo. Eso decía la canción, pero para evitar los problemas con el derecho de autor, pues solo está el sonido, no está la imagen, no hay nada protegido por derechos del autor. Pero bueno, es así entonces que nosotros tenemos el panorama en México, en donde la mayoría de mexicanos sabe que el Estado de Derecho no existe, que la ley no existe, que no se confía en los partidos políticos, que no se confía en los políticos, que no se confía en las autoridades electorales, pero curiosamente se le permite todo a esas entidades. Y sobre todo, estamos hablando de quiénes, del pueblo, que así de rápido son 124 millones de mexicanos, 128 creo, perdón, 128, y de ellos 55 millones son pobres. Y solo el 1.7%, es un debate que traemos aquí, como dicen, fuera de cámaras, pertenece o se identifica como clase media. Ese es el enorme problema de México, que tiene que enfrentar problemas muy en lo inmediato, que pasan más allá de la definición de coyuntural, que representan que por las vías que están establecidas a través de la Constitución y de una república democrática que se lleva adelante con autoridades electas, con gobiernos electos por el voto directo y secreto, ¿a qué los llevan? ¿A la debacle? ¿A la superación? ¿A la resolución de los problemas? No digo que ¿A la ruina? Bien, y para tocar esos temas, evidentemente, bueno, Jorge Luis nos propone, nos sugiere que veamos qué es lo que va a ocurrir este próximo 2017, ¿no? Electoralmente en el Estado de México. Pues antes de eso, Oscar, si me permites dar una opinión sobre el tema que tocaste. Me parece que México, nuestro país, lo hemos descrito en innumerables programas, está en manos de lo que hemos denominado élites, ¿no? Que para nosotros, ¿quiénes son las élites? Hemos descrito que las élites están en manos de la oligarquía, de los empresarios, la eclesiástica y los políticos, ¿no? Y si México no es capaz, como ciudadanos con estos millones de mexicanos en pobreza, pues seguiremos en la misma situación como se describió en tu tema desde 1857. Es decir, poco se ha avanzado en términos del tiempo, ¿no? A pesar de que hubo industrialización, muchos cambios en términos tecnológicos, y bueno, yo quería pues opinar eso, ¿no? Que tenemos que pensar cómo superar estas adversidades que vive en su gran mayoría la población mexicana, ¿no? Ese es el acento. Que para la población en México, como dice Jorge Luis, pues bien han pasado 200 años y no ha sucedido nada relevante, más allá de la propia explotación, de la expoliación económica a la que nos hemos visto sujetos y a la tolerancia a estos índices ya francamente indescriptibles de corrupción, en donde, como decimos, pues a la señora del presidente le regalan todo. Pues ¿qué será eso? ¿Por qué será ahora? Yo no escuché que, por ejemplo, a la esposa de Díaz Ordaz le regalara nada. ¿Será porque estaba muy fea? Seguramente, igual que el esposo, ¿no? Ah, sí, porque es bisexual ¿verdad? Sí. Entonces no sabemos si en realidad sean los regalos para la señora Paloma. Algún día lo o sabremos. Para el Palomo, ¿no? Algún día. Muy bien. Pues bien, y ya pasando al tema... Pero una cosa anterior que describió, para rapidito, los empresarios están muy molestos y ahora están haciendo huelgas y no sé qué tantas cosas. No tienen llenadera estos cuates, no, son unos cínicos. Definitivamente solo dejo en la mesa, para otro programa ya no nos va a dar tiempo, que según un informe de la CEPAL en México, salen del país recursos por 48,314 millones de dólares, lo cual representa el 3.8 del Producto Interno Bruto, que si nosotros hablamos de lo que es el Producto Interno Bruto, tendríamos pues una referencia que al último año estamos hablando de el Producto Interno Bruto de México a 2015 fue de 14 billones, billones de pesos.
Es decir, de estos 14 billones de pesos, estos los que referíamos en dólares, que son 48,314, que multiplicados por 20, bueno, pues nos dan una cantidad astronómica de dinero que sacan los empresarios, haciendo maniobras de cuando importan mercancías al país. Dicen, por ejemplo, que este popote les costó 0.03 centavos. Pero cuando se trata de sacarlo de México, este mismo popote cuesta 35 pesos. Así la desproporción, así el descaro, y ya no hablemos de la falta de pago de impuestos al sistema de administración tributaria de este país. Y todo eso, ¿quién lo permite? Qué cínicos son estos empresarios. Y volvemos a la contradicción. Sacan una fotografía de una empresaria oaxaqueña. Digo, una señora que se ve que su negocio es de garnachas, que su negocio es vender listoncitos, pero le han dicho que es empresaria. Es una emprendedora más de este país. Es de las que cerró las puertas de su negocio. ¿Qué tiene que ver esta señora con Carlos Slim? Te hago una pregunta ahí, Oscar, sobre esta salida de recursos en dólares, en miles de millones de dólares. Son empresas transnacionales, hay que suponer. Y que eso no se dice. ¿Hay la afectación en la cuestión del peso dólar? ¿Surge una afectación por la devaluación misma? Digamos que es un efecto colateral. Dinero. Una cosa es la salida de flujos ilícitos, y la otra cómo esta circunstancia se aprovecha, o en ocasiones les demerita un poco el tinglado. ¿A qué me refiero? Cuando se trata de que estos popotes los importan y los declaran en México a 0.3 centavos, pues normalmente los traen de China y pagan en dólares. Ahí les cuestan un poquito más, por eso es que ya subieron a 0.66 centavos. Pero cuando se trata de sacar a otros países, el intercambio de la moneda en México evidentemente no les es tan perjudicial, porque hay un intercambio nada más, digamos que de valores entre una filial y otra, ya sea General Motors, Toyota, BMW, en fin. Pero el enorme problema es que tanto la caída del peso como el no crecimiento, es decir, el peso mexicano no puede alcanzar mejores condiciones de venta como mercancía mientras la economía nacional no crezca. La economía nacional ha crecido en promedio en los últimos 35 años a el 1.2%. Sí, menos del 2%. Menos del 2%. Incluso en algunos años hubo recesión menor, por ejemplo con Calderón. Con 2009. Cuando el PIB no creció, sino decreció un 6%, ¿no? Entonces, evidentemente, no tienen madre, digo, por aquello del origen, los reclamos que tienen los empresarios. Y por eso los mexicanos somos tan dueños del ángel como ellos. Por eso nosotros hoy tenemos al ángel de los mexicanos aquí detrás de nosotros. Y bueno, por ello es que es importante ver cómo se van reafirmando las tesis para el año que entra, y particularmente en el terreno electoral. Bueno, vamos a hablar en el tema que me corresponde hablar. Es sobre una encuesta que se publicó en el periódico El Universal, en donde ellos ya expresan las tendencias a la próxima elección de 2017 en el Estado de México. Quiero adelantar que en esta encuesta solamente son a 1,000 personas, no se establece con toda claridad a quiénes se encuestan. ¿Qué sectores, no? A qué sectores, no se establece perfectamente bien. Y bueno, pues voy a dar lectura a las cifras de la encuesta que publica El Universal, ¿no? Dice: Estado de México, aventaja el PRI, pero en careos gana Josefina Vázquez Mota, ¿no? La más reciente encuesta del Universal sobre las elecciones por la gobernatura del Estado de México ubica al PRI como el partido ganador. Si hoy fueran las elecciones para gobernador del Estado de México, la pregunta es, ¿por cuál partido votaría usted? El 19% de los encuestados vota por el PRI. El 14% de los encuestados, 14.1% vota por el PAN, el 9% por el PRD, el 6.6% por Morena y el 1.0% por el Partido Verde Ecologista.
Y ponen una nota aquí, que el porcentaje restante corresponde a las respuestas de Nueva Alianza, el 1.0%, a candidato independiente el 0.8%, el PT al 0.4%, Encuentro Social al 0.4%, Movimiento Ciudadano al 0.1%, anularán el 0.4%, no votarán el 2.5%, por ninguno votarán el 14.8% y no declaró su preferencia el 29%. De acuerdo con la encuesta del Universal, si las elecciones para gobernador en el Estado de México se hubieran realizado entre el 30 de julio y el 2 de agosto, el PRI habría obtenido el 19% de las preferencias, el PAN el 14.1%, el PRD 9% y Morena el 6.6%. En careos entre posibles contendientes están la panista Josefina Vázquez Mota, que obtiene el triunfo en cada una de las combinaciones, en ocasiones hasta por más del 10%. En un escenario en que PAN, PRD van juntos, Vázquez Mota gana con 30.6%, seguido por el posible candidato del PRI y del Partido Verde, Alfonso Navarrete Prida, actual secretario del Trabajo, perdón, con el 17.3%, Horacio Duarte de Morena, y con el 10.2%, y Alejandro Encinas como posible candidato de Movimiento Ciudadano y PT con 8.6%. Si el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, fuera aspirante en Alianza PRI-Verde, lograría el 18% de las preferencias contra el 28% de Vázquez Mota y el 10.5% del aspirante de la Alianza PRD, PT y Movimiento Ciudadano, mientras que el 42.6% todavía podría cambiar su voto. Solo el 28.7% está seguro de por quién votar. Encuestados dijeron que al momento de elegir gobernadores es más importante el candidato, el 45%, el partido el 22.6% y las propuestas el 18.3%. A la pregunta de ¿por cuál partido nunca votaría? Es del 36.9%. Dijo el PRI el 12.6%, el PRD, votaría el 36.9%, dijo PRI el 12.6%, PRD, Morena 7.4% y PAN 6.9%. Además, el 66.1% señala que sería bueno cambiar al partido que hoy gobierna la entidad contra el 12% que opina lo contrario. Creo ahí, Jorge, perdón la interrupción, propondría Sí. que pusiéramos una interpretación de eso, esas cifras que has dado, ¿no? Que empezaras ahí porque hay aspectos relevantes que valdría la pena. Fíjense que yo quisiera hacer un primer comentario, porque no es la primera vez que nosotros tratamos el asunto de las encuestas. Y una vez más refleja lo que hemos venido señalando. A mí me parece que todo lo que se hace en una encuesta se maquilla de acuerdo al interés de quien la solicite o quien la quiera hacer, como desde mi opinión en este caso puede ser el periódico El Universal. ¿A qué voy, Óscar y David? Que recordemos que nosotros hemos denominado con partidos de derecha al PRI y al PAN, y que ellos tienen un porcentaje ya consolidado en cada encuesta que se va presentando cada que va a haber elecciones. Es decir, ellos suman un cierto porcentaje, al igual que la izquierda representada en los partidos ahora del PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y PT. Si revisamos nosotros la encuesta y vamos sumando los porcentajes, nos van dando las cifras que ya nosotros hemos venido señalando. Es decir, que independientemente de que se tiene un descrédito... ¿A dónde vas de lleno? La derecha en el Estado de México es el fiel de la balanza en el resto del país. Con 19 y 14, súmale, tenemos 33... más el 1% del verde, el 34.1%, ¿no? Pero además le puedes meter el movimiento, al Nueva Alianza. Pero esa es la chiquilla, esa sirve para el Congreso. Okay, pero ya hay qué porcentaje entonces si tú le vas Estás hablando del 34% del electorado. Y el 16% es de izquierda.
Estas cifras finalmente nos parece que son muy importantes y ya las tocaremos en el próximo programa, porque no cabe duda que tienen una iniciativa y una creatividad que no tienen parangón estas gentes del Universal, que es un periódico de derecha, con el tipo Ruiz Gili, que anda como el ajonjolí en todos los moles, y ahora sacaron una nueva categoría para medir, y en este caso no lo han puesto todavía en el Estado de México, pero van al DF, o van a la Estación General, en donde dicen, preguntan o tienen una medición, una escala, un escalómetro que dice posicionamiento electoral, y por ejemplo a la cínica Zavala, a la alcahueta Zavala, a la asesina esposa de Calderón, le ponen como un posicionamiento electoral del 5% y le denominan caliente. Como si estuviéramos con los niños. No. Caliente, caliente, o frío, caliente, ¿no? frío. Sí. Y dice, activismo partidista, la ponen caliente. Digo, a su activismo, ¿por qué señora no? No. Al activismo, ¿no? Y luego le ponen una cosa más, que la señora juega limpio, caliente. ¿Sí? Es decir, que es muy limpia la señora. Y está caliente en eso, que es muy limpia. Bueno, esta señora todo el tiempo se queja cuando alguien critica, o le pone, o le exhibe todo lo que tiene de deficiencias, dice que son misógenos. Usted me dice eso porque soy mujer y soy misógeno. Oiga, ¿no se les hace que es ridícula esta señora? Digo, si todo fuera como la ridiculez, pero al final no pueden meterle más, digo, en el terreno de propuestas y logros, porque lo dejan en un 3, es decir, tibio. Y como ya hemos dicho, la señora no ha hecho nada en su vida, nada. Como abogada mediocre, creo que es abogada en ciencias ocultas, y nunca ha tenido ni ha asistido al tribunal con ninguno a litigar. Nunca la señora dice que ha sido diputada local y nunca ha ganado por elección directa. Todo han sido dedazos de su partido. Que ha trabajado. Y 2 veces solamente, sí, además. pero no plurinominales. No puesto elección popular. Elección popular. No por elección popular. Pero no por decisión del pueblo, sino Así porque entró a las plurinominales. Y luego ha trabajado, sí, en el PAN. Y luego trabajó 6 años como secretaria, alcahuete, tapadera y representante de los antimisógenos en el PRI. ¿No? También cómplice de Calderón, ¿no? Bueno, ok. Aunque yo quisiera ahí hacer un comentario que me llama mucho la atención, que está conectado con esto que dices, Oscar. Lo que acabas de comentar, Jorge, en términos de la supuesta tendencia de esta encuesta, que puede haber otras, ¿no? Destaco 2 cosas. Uno, la derecha empieza a través de los medios a tratar de influir en el voto, para decir David. a decir que en este caso muchos ciudadanos, en este caso el Estado de México, ven una posibilidad de alternancia, es decir, según esta óptica, que el PRI cayera en el Estado de México y que tomara su papel el PAN. Es decir, en esa visión que ya nuestro país a nivel nacional, Oscar, lo ha vivido, que no hay tal alternancia, PRI y PAN son lo mismo. Diría Chomsky, es un mismo cuerpo. Son dos caballos con un mismo jinete, ¿no? Los maneja la misma oligarquía. Y segundo lugar, que me llama mucho la atención de la encuesta y que quisiera yo con sus comentarios, ya la tendencia muy clara que los medios están planteando de que el PRD, ese partido socialdemócrata, yo no lo llamo de izquierdas, partido socialdemócrata, es decir, un partido reformista, es ahora quién va a definir las elecciones, ya sea poniéndose de tapete como le convenga a su dirección, ya sea del PRI o en este caso yo digo que al PRI no, eso ya y está en este caso en el Estado de México poniéndose de tapete con el PAN. Me parece que eso sería catastrófico, porque en dado caso volveríamos en un estado tan importante a estar sometidos por lo que fueron del 2000 al 2012 los gobiernos panistas. Pues miren, nos están llamando a corte final y el tema quedó como la encuesta caliente. De tal suerte que no creo, porque una afirmación abierta, sí creo, es un poco riesgosa. Estoy plenamente convencido que el próximo programa vamos a tratar estos temas, y como lo hemos venido intentando en los diversos programas que hemos desarrollado, siempre darles una vertiente, digamos, su conexión con esta estructura legal que en México se llama Constitución y que lamentablemente es letra muerta,
pero que está a punto o estamos rumbo a cumplir el centenario de la Constitución de 1917. Le agradecemos mucho a usted que nos haya permitido o que se tome la molestia de vernos en YouTube o de leernos en el blog de Temas, Lemas y Dilemas. Y le agradecemos mucho al compañero Hugo, le agradecemos al Canal Patrio el que nos permitan estar con ustedes miércoles a miércoles. Muchas gracias, Hugo. Creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Buenas tardes. Nos Hasta vemos luego. la próxima semana. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.